Hola, muy buenas tardes chicos, bienvenidos a la sesión 9, genética post-mendeliana. Bueno, esta genética post-mendeliana se realizó después de que hubo muchos avances científicos. Se dieron cuenta que la genética podía actuar de varias formas. Entonces nos dimos cuenta que pues, la herencia funciona en los seres humanos y en animales de otras formas, y vamos a ir viendo un poco más sobre esto. Y bueno, para esto vamos a presentar lo que es la genética no mendeliana. Antes de eso vamos a iniciar con un pequeño cuadro de Punnett, donde tú te vas a dar cuenta cómo es que se selecciona si es niño o si es niña. Mira, siempre que viene un óvulo, el óvulo que tengo aquí va a tener precisamente X y X, cromosoma X y cromosoma X, y va a venir así cargado un óvulo. Entonces aquí viene una X y otra X. En el caso del hombre, sus cromosomas son XY. Entonces, cuando se hace la fecundación, queda de la siguiente forma: XX, entonces aquí sale una mujercita. En este otro cuadro de Punnett sale XX, otra mujercita. Si yo cruzo esto, sería XY, sale un hombre, y aquí sale XY, sale un hombre. Si nosotros lo vemos, como lo hemos estado revisando con fenotipos y genotipos, diríamos que el genotipo sería un medio de niño y sería, perdón, un genotipo sería un medio de XY y sería un medio de XX. Y en el fenotipo, ahora sí, sería fenotipo, sería un medio o 50% de niño o un medio o 50% de niña. Entonces siempre que se va a tener un bebé, el porcentaje es 50% y 50%, es la probabilidad. Uno de dos, como si fuera un medio o un volado, o el 50%. Entonces, si te das cuenta, bueno, así es como se maneja, cómo es que se va a elegir los genes para que seas niño o sea niña. Bueno, esto es importante, esta cruza, porque finalmente siempre la vamos a ocupar a partir de hoy con la genética post-mendeliana. Bueno, continuamos. Dentro del primer tema de la genética post-mendeliana vamos a encontrar algo llamado codominancia. Y vamos a leer, dice: llega a haber casos en donde los dos alelos no sean dominantes uno contra otro, por lo que no cumplirá las leyes mendelianas, por lo que se expresará el carácter intermedio o se manifestarán los dos. Es posible que los colores se combinen, como en el ejemplo de la imagen, rojo con blanco, rosa, o como en el caso de los caballos y las vacas, donde se puede observar ambos colores, por ejemplo pintos, blanco con negro. Aquí se pueden mezclar dos seres homocigotos dominantes o organismos homocigotos recesivos. Vamos a explicarlo. ¿Qué pasa? Yo en los otros problemas te decía, bueno, tenemos un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo, y así se manejaban las leyes mendelianas. Pero ahora fíjate que en este caso no va a haber ninguno dominante ni uno recesivo. Entonces, en este caso, imagínate que aquí te digo que es una flor roja homocigota dominante y una flor blanca homocigota dominante también. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, ya demostrado, nos damos cuenta que si mezclamos el rojo con el blanco va a dar rosa. Pero ¿cómo lo vamos a manejar con los cuadros de Punnett? Mira, a la flor roja le vamos a establecer el número 1, M1 y M1. A la flor blanca le vamos a establecer el 2, M2 y M2. Acá está. Y lo ponemos en cuadro de Punnett: M1, M1, M2, M2. Y hacemos la multiplicación: M1, M2. Y así quedaría. Y aquí igual: M1, M2. En este quedaría lo mismo: M1, M2. Por lo tanto, si tú ya te diste cuenta, es como la primera ley mendeliana, donde van a quedar heterocigotos los números, queda el 1 y el 2, y por lo tanto en la primera generación van a ser 4/4 o 100% de las rosas. Muy bien, entonces ya tenemos esto. Voy a agarrar al bebé 1 y voy a agarrar al bebé 2, entonces es M1 M2 por M1 M2. Agarro a dos bebés de aquí y los pongo: M1 M2.
M1 y M2. Vamos a hacer la multiplicación. Dice M1, M1. La siguiente columna quedaría M1, M2. La siguiente quedaría M1, M2. Ya quedaría M2, M2, ¿no? Entonces vamos a ver el genotipo cómo queda. Vamos a ver, el genotipo quedaría entonces un cuarto de M1, M1. Luego quedaría 2 cuartos o un medio de M1, M2. Y finalmente quedaría un cuarto de M2, M2. Si nosotros vemos el fenotipo, M1, M1 significaba rojo. 2 cuartos de M1, M2 significaban dos rosas que están aquí. Y un cuarto de M2, M2 es la blanca. Ajá. Entonces el fenotipo queda una roja, 2 rosas y una blanca. Y así se resuelve. Vamos a ver la codominancia, pero ahora con los animalitos. Bueno, con los animalitos lo mismo. Puede ser que sean homocigotos dominantes o homocigotos recesivos. Aquí en el ejemplo viene el homocigoto dominante. ¿Cómo quedaría? Vamos a hacer el homocigoto recesivo. Entonces quedaría B1, B2. B1 y B2. Y si te diste cuenta, va a quedar B1 y B2. Acá B1 y B2. Quiere decir que entonces van a quedar, si yo estoy mezclando una blanca con una negra, entonces van a quedar pintas. Entonces el genotipo queda 4 cuartos de B1, B2 o el 100%. Bien, y el fenotipo quedaría 4 cuartos o 100% de vacas pintas. Ajá. Tiene ambas características. ¿Hasta aquí tenemos dudas? Muy bien, avancemos. Dice acá, tenemos un caballo blanco homocigoto dominante y una yegua homocigoto dominante de color negro. Si las cruzas, ¿qué probabilidades que la primera generación salgan cafés? Si cruzamos a las crías de la primera generación, ¿qué probabilidades que uno sea negro? Y entonces nos vamos a los datos, como ya los hemos enseñado a hacer. Vamos con los datos. Y nos dice que hay un caballo blanco. Vamos a ponerle la letra L. Y entonces le vamos a poner el 1. Ajá, porque va a ser el caballo. Y dice que es el caballo blanco. Luego vamos a tener a la yegua. Pero también dice que es homocigota dominante, por lo tanto tiene que tener L. Entonces le vamos a poner L2. Y la yegua va a ser de color negro. Muy bien. Entonces, si nosotros cruzamos y está preguntando sobre qué van a ser cafés, vamos a entender que L1 y L2 va a ser café. Entonces de una vez lo ponemos aquí como dato. Entonces, ¿cuál es la operación? En la primera generación tenemos que mezclar a L1 por L1 por la yegua, que va a ser L2, L2. Ajá, es la primera generación. Pasamos esta información a cuadro de Punnett, L1, L1, L2 y L2. Y entonces lo multiplicamos. L1 por L2, L1 por L2. Ya te diste cuenta, van a salir todos iguales. Quiere decir que entonces, como van a ser todos iguales, ya puedo hacer la operación 2. Entonces tendría que mezclar el L1, L2 por un L1 y L2, que sería la siguiente generación. Entonces lo pongo aquí en el cuadro de Punnett, L1, L2, L1 y L2. Y hago mi operación. Entonces el primer cuadrito queda L1, L1. El siguiente cuadrito queda L1, L2. Luego el siguiente cuadrito L1 por L2. Muy bien. Y el último queda L2 por L2. Entonces sí, vamos al resultado.
Y dice genotipo. Un cuarto. Bueno, acá vamos a terminarlo porque si nos va a hacer una pregunta sobre esto. L1, L2. L1 y L2. La primera pregunta dice, si cruzamos los cruzamos, ¿qué probabilidad es que en la primera generación salgan cafés? Entonces ya te diste cuenta, la primera generación todos son cafés. Entonces el primer resultado de la pregunta sería 100% son cafés, ¿no? Entonces ya tenemos la primera respuesta. Vamos a la segunda generación. Queda un cuarto de L1, L1. Luego quedan 2 cuartos de L1, L2. Y luego queda un cuarto de L1, L2. Entonces sí, vamos a ver los fenotipos. El fenotipo dice entonces que va a haber un cuarto o 25% de L1, que sería blanco. Muy bien. 2 cuartos de café. Bueno, 2 cuartos o 25% de café. Y por último sería un cuarto de negro o 25%. Muy bien. La pregunta es, si cruzamos a las piezas de la primera generación, ¿qué probabilidad es que nos salga uno negro? Aquí está la respuesta. La probabilidad es el 25%. Entonces, pues podemos ponerlo así. La probabilidad de que salga negro es del 25%. Y ya terminamos. Y eso es la codominancia. Vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema se llama herencia al sexo. Herencia ligada al sexo. Algunas de las características hereditarias están determinadas por los cromosomas sexuales y por lo tanto se heredan a través del sexo. Pensando que los varones tienen sus cromosomas sexuales configurados en XY, cualquier gen que en él se expresaran serán recesivos o dominantes, no así en la mujer, donde presentan sus cromosomas sexuales XX, por lo que la probabilidad de que se expresen será del 50%. Dentro de las enfermedades más conocidas ligadas al sexo van a estar la hemofilia y el daltonismo. Aquí esta H va a significar hemofilia y la D va a significar daltonismo. Fíjense, una mujer sana sería XX y ya, sería sana. Un hombre sano sería XY, también sano. En esta parte y acá en igual XY sano. Pero vamos a empezar aquí. Si yo tengo un X y una H que indica hemofilia en una de las X, ya sea la X1 o en la X2, se va a decir que la mujer es portadora. Para que la mujer sea hemofílica, entonces debe ser XH, XH. Solamente así va a ser hemofílica. En el caso del hombre, si queda XY es sano, pero si se aparece la H en la X, se va a decir que es hemofílico. Va a ser prácticamente lo mismo para el daltonismo, solamente que se le pone la D. Si tenemos una D en el primer cromosoma o en el segundo, se va a decir que la mujer es portadora. Al menos que tenga las dos Ds en las dos X, se va a decir que es daltónica. Si tenemos XY, se dice que es sano, pero si en la X aparece una D, va a ser daltónico. Por eso se dice herencia ligada al sexo, porque tiene que ver cómo se van manejando los cromosomas y dónde está colocado ese gen. En este caso, si el gen está en esta X, pues solamente va a ser portadora, pero si está en los dos cromosomas, entonces es hemofílico. Muy bien. Vamos a ver, dice, el biólogo es un hombre sano y se casa con una chica daltónica. ¿Qué probabilidad tiene de que sus bebés sean daltónicos? Bueno, aquí. El biólogo sano es XY, aquí lo buscamos, sano XY, y dice que la esposa va a ser daltónica, por lo tanto es XD, XD, aquí lo dicen en los datos. Siempre que hagas este tipo de problemas tienes que poner todos estos datos, todo esto, muy bien.
Entonces, la operación es el biólogo sano XY con la novia portadora, bueno, la esposa portadora, que sus dos cromosomas daltónicos. Es daltónica completamente porque tiene las 2D. Entonces, todo se pone en el cuadro de Punnett. Arribita vamos a poner al varón XY. En la lateral vamos a poner a la mujer. Queda XD y XD por la situación que tiene el daltonismo. Vamos a hacer las multiplicaciones y queda X, XD. Luego queda X, D, Y. Aquí va a quedar igual X, D, X. Ya va a quedar X, D, Y. Sale, esto es el resultado. Vamos a aprender a leerlos justamente ahora. El genotipo, si tú observas, va a quedar de la siguiente forma. Aquí te dice que va a ser mujer, ¿no? Entonces te dice que va a quedar XXD, que prácticamente es lo mismo que X de X. Entonces vamos a manejar que tenemos un medio de XXD y tenemos un medio de XD Y. Nosotros hay que aprender a leer los fenotipos. Entonces el fenotipo dice que tendríamos la mitad o el 50% o 50% de probabilidad que salga una niña portadora, no enferma, solamente portadora. Aquí lo dice, mira, XXD o XDX es portadora, pero el otro medio es el 50% medio o 50% del niño, que dice que si tiene una D es daltónico. Entonces, si yo me caso con una chica que esté enferma de daltonismo y yo tengo un bebé, va a tener el 50% de probabilidad de salir niña, pero portadora. Si me sale niño, el niño va a ser daltónico. Entonces, cuando yo nazca, sabré que mi bebé va a ser daltónico a fuerza. Si es niña, va a ser portadora, no daltónica, solamente portadora. Es porcentajes, ¿sí? No es que vaya a tener 4 bebés, es porcentajes. ¿Qué probabilidad es de que mi bebé niño sea daltónico? Pues el 100%. Si es hombre. Si es niña, pues solamente va a ser portadora. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Pero ¿qué pasa si el biólogo es el daltónico y su novia o esposa es sana? ¿Qué probabilidad hay que sus niños sean daltónicos, no? Lo mismo, ya tenemos aquí al biólogo que va a estar enfermo, por eso es X de Y, a la novia sana o esposa sana, y entonces vamos a poner los datos otra vez del daltonismo. Si me piden hemofilia, pues pongo los datos de hemofilia. ¿Dónde vamos a tener los datos? Aquí. Estos son los datos, hay que copiarlos por si los ocupamos. Muy bien, entonces estos son mis datos. Aquí la cruz es el biólogo enfermo de daltonismo con la esposa sana. Y entonces aquí pongo al hombre XD por este gen que tiene aquí, la Y la pongo de este lado y aquí las X de la mujer. Y hago mi multiplicación. XXD. Otra vez XXD. Y tenemos XY y tenemos XY. Entonces el resultado, vamos a otra vez. Genotipo. El genotipo me dice que tengo un medio de XXD y tengo un medio de XY. El fenotipo me dice que voy a tener un medio o 50% de probabilidad de tener una niña portadora. Y si es varón, igual es un medio, pero es sano. Niño sano.
y acá sería niña portadora. Y así es como se realizan este tipo de problemas. Entonces, ¿qué probabilidad tiene? Bueno, si es niña, tendría el 50% de ser una niña portadora y un 50% de ser niño sano. Prácticamente, si nace un bebé de esta pareja, el biólogo con daltonismo y la novia sana, pues la probabilidad es que 0 de sus hijos van a tener daltonismo. La niña sí va a ser portadora, pero no lo va a tener. Así es como se contestan este tipo de problemas. La niña es portadora, pero no va a tener daltonismo, y el niño va a ser completamente sano. Por lo tanto, mis hijos, a pesar de que yo soy daltónico, mis hijos saldrían 100% sin daltonismo, ya sea niño o sea niña. En el caso anterior que habíamos hablado, como que el biólogo era el sano y la esposa era daltónica, bueno, acá, si yo tengo un hijo con esta mujer que es daltónica y yo soy sano, bueno, pues mi hija solamente va a ser portadora, pero no lo va a tener. Pero mi hijo es obvio que si yo salgo con un varón va a ser daltónico. Entonces, así es como se contestan esos problemas. Si no hay más dudas, bueno, pues hay que resolver los problemas que tenemos en el manual, y me despido de ustedes. Que pasen una excelente tarde.